RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, vamos a comenzar el programa con un tema de suma importancia, como es el tema de la anemia y la desnutrición infantil, ¿no? Para la UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la desnutrición crónica es el retraso en el crecimiento de los niños menores de 5 años. Es decir, la niña o niño no alcanzó la talla esperada para su edad. Si bien es cierto, en nuestro país hay esfuerzos por combatir este problema, todavía hay regiones en las que no se ha acentuado este trabajo, ¿no? Para conversar sobre este tema hemos invitado esta mañana, agradeciéndole la amabilidad de su parte, al ingeniero José Enrique Silva Pellegrini, ¿no? Él es presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, ADIFAN. Ingeniero, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta invitación esta mañana a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, más bien muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, también me acompaña en la conducción del programa Carlos Correa. ¿Cómo está, Carlos? Buen día. Buenos días, José, un saludo cordialísimo a todos nuestros amigos que hasta ahora están en nuestra sintonía y también a los que nos siguen a través de la plataforma digital rcrperú.com. Bien, poniendo en el tapete este tema como es el combate contra la anemia y la desnutrición infantil, ¿no? Y cuál es el impacto que este tiene, ¿no?, en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que se tiene en el momento, ingeniero Silva Pellegrini, del tema de la anemia infantil en el país? ¿Hemos avanzado? ¿Estamos retrocediendo? ¿Cuáles son las proyecciones que tenemos? Bueno, lamentablemente en el tema de la anemia en el Perú, ya lo dije alguna vez, es la peor derrota histórica que hemos tenido en nuestro país, porque se ha retrocedido en lugar de avanzar. Ahora, el que suban, bajen 1 o 2 puntos, en realidad demuestra más bien un efecto serrucho, que lo que hace es mantener en status quo el peor mal de la salud en el país, que es la anemia. 1 millón de niños menores de 5 años con anemia es inaudita, es inaceptable, es inmoral. Esa es la cifra que tenemos en la actualidad. Es la cifra que tenemos en la actualidad. Yo veo que usted ha traído un cuadro. ¿Cuáles son los departamentos, cuáles son las regiones donde hay mayor incidencia? Bueno, es claro que son las zonas andinas y en la selva, porque ¿ya? El segundo con mayor incidencia de anemia es en todo caso Loreto. Pero el problema no solamente es un tema, como lo mencioné ya hace algunos días, no es solamente un tema de moralidad o incluso hasta de salud, porque uno dice, este niño está anémico porque está flaco. No, señor. Se le está generando una lesión en el cerebro que lo va a limitar para toda la vida. O sea, hay un daño cognoscitivo que es irreversible y eso debemos tenerlo muy claro. Ahora, cuando hemos hablado o han hablado las personas que tienen que ver con el sector salud, bueno, ok, ahí está el problema. La mitad de nuestros niños menores de 5 años prácticamente a nivel nacional están con problemas de anemia y por lo tanto están retrasándose en su desarrollo cognoscitivo. Y otra cosa distinta es lo que venimos diciendo ahora. Bueno, señores, a los economistas, se han hecho una serie de trabajos, acá también en el Perú, en la misma UNICEF, que lo acaban de mencionar, en la Universidad de Toronto, con datos distintos, pero que por lo menos son 2.000 millones, voy a repetir la cifra, 2.000 millones de dólares que se pierden todos los años por efecto de tener estos niveles de anemia en nuestro país. Estamos hablando que es bastante más que toda una carretera interoceánica, es bastante más que 15 hospitales del niño. O sea, el valor de lo que genera la anemia infantil a través del retraso cognitivo, mayores enfermedades, debilidad en los niños, abandono de las escuelas y en el PBI es sumamente significativo. Me sorprende más bien que los economistas no toquen este tema cuando están hablando de que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en el país a la mitad de nuestras capacidades de desarrollo del PBI. Bueno, gran parte de eso está en la anemia. Ahora, en el diagnóstico se admite, o sea, las cifras, se admite la realidad, pero el gran problema está en que no se actúa. Correcto. Nosotros hemos visto que durante la gestión de la exministra Patricia García Funegra se ha lanzado el Plan Nacional
de lucha contra la anemia y la desnutrición hacia el año 2021, ¿no? Teniendo un plan conjunto de trabajo con los gobiernos regionales, integrando trabajo multisectorial. Pero esto está surtiendo efectos o simplemente son enunciados. A ver, lo que debemos rescatar de eso es el entusiasmo. Es necesario tener primero atención, ¿no?, a cualquier tema de esta naturaleza. Hay un entusiasmo, hay el deseo de hacer las cosas mejor, pero hacen lo mismo. O sea, para poder resolver el problema de la anemia en el país hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Einstein decía, no esperes resultados distintos, ¿no?, si sigues haciendo lo mismo. El problema es que esto no es un tema, al igual que la desnutrición, en el caso de la desnutrición, este es un tema de educación para la salud. O sea, si no interviene el Ministerio de Educación, si no interviene el conocimiento de las madres, de los estudiantes, no se va a avanzar de manera efectiva y sobre todo sostenidamente en el tema de la anemia en el país. Seguiremos nosotros quejándonos de aquí a 10 años, ¿no?, que estamos en 40% y no estaremos pues en 50%. O sea, no basta con entregar chispitas, no basta con entregar medicamentos. A ver, las chispitas las entregan mal. ¿Recuerdan el incendio que hubo en el almacén del Minsa? Ahí se quemaron 6 meses en el Agustino, de tratamiento de anemia ahí. Y nunca se dijo nada de eso. Bueno, y ese es el problema, porque estaban vencidos. O sea, no entregan la chispita, ¿no?, que de hecho ese paso son importadas porque acá son brillitos. Los que son peruanos se llaman brillitos. No las entregan mal, no las entregan a los pacientes, y cuando empiezan los tratamientos, el 60% de los tratamientos son abandonados por los niños y por las mamás. Y las mamás, ¿qué dicen? ¿Por qué lo abandonan? Porque no le gusta el niñito, le cambia el sabor, porque no me han dicho, cuando regresé no estaba la persona que me recomendó, la enfermera me trató mal. O sea, todo esto es parte de un problema que requiere una solución distinta. Uno, el tema de la anemia infantil debe ser tratado de una manera diferente. Debe haber, primero, que el liderazgo debe estar a nivel de educación y no necesariamente de salud. Segundo, que tiene que intervenir el presidente de la República sí o sí, porque si no todo el mundo trabaja de manera desarticulada. Yo hago mi campaña por allá, pongo cartelitos por allá, hago una serie de alegorías y no termino de resolver el problema, que es que los niños tomen, pero no termina en el tema de que tomen las brillitos o las chispitas. Eso es solamente un paliativo, que en los primeros 6 meses pueden recuperar sus niveles de hemoglobina, pero si luego siguen tomando bebidas, té, café, en lugar de estar tomando sus alimentos a su hora, los niños se destetan, por ejemplo, en la selva, pasan al masato. O sea, obviamente lo que están haciendo es limitar la absorción del hierro. En algunos lugares... Pero, y no es que eso, por ejemplo, las bebidas como el masato o otras bebidas o otros alimentos en las zonas sean malas, ¿no?, sino que tendrían que ser complementadas. A ver, es que no les corresponde a la hora que están alimentándose. Están alimentándose, toman un masato o una bebida gaseosa, o té, o café, o chocolate. O sea, hay una serie, o leche, ¿no? Cuando han absorbido o han tomado suficiente cantidad de fierro, de sulfato ferroso, y no a través de la chispita, sino en su alimentación natural, y toman determinado tipo de productos, incluso estos elementos, estos polvitos para el crecimiento que le hacen tener una sensación de llenura a los niños, y no terminan de comer lo que tienen que comer, que es su alimentación real. Estos detalles, que son sencillos, necesitan estar integrados dentro de una campaña de educación para la salud que tiene que, de todas maneras, ser puestas para que dejemos de hacer lo mismo que estamos haciendo. Vamos a hacer una campaña lleno de carteles, me voy a gritar por ahí, sí, tomen esto, coman esto. No, tenemos que articularlo. Y sostenido. Y sostenidamente. Es más, quienes deben manejar el tema de la anemia, primero que debe ser un objetivo nacional.
del Estado. Esto debe ser un objetivo del Estado peruano. Bajar a los niveles por lo menos de la OCDE, no a 19 como dicen en las campañas, 19% porque esta Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud dice que cuando se baja de 20 a 19 se pasa a leve. Oye, pero ¿por qué te vas a pasar al leve si el mundo está en 16? No se llega a cero. Bueno, Estados Unidos está en 9, por ejemplo, es uno de los más bajos. Pero los países de la... Pero hay momentos en que vale la pena ser idealistas, pues, ¿no? Ah, bueno, llegar a cero sería una maravilla. Eso, obviamente no vamos a llegar en términos reales eso, pero por lo menos hacemos el esfuerzo con dirección a eso, y en el camino, por lo menos, y nos quedamos en la cifra más baja, ¿no? Así es. Otra de las cosas que hemos observado nosotros es que los IQ, los coeficientes intelectuales en los países donde hay coeficientes intelectuales más altos es los que tienen menos anemia infantil. Es una cosa... La relación es directa. Hay una relación. Con respecto al tema de los costos, esos 2.000 millones me quedo corto, pueden ser hasta 8.000 millones de dólares de pérdida anual, insisto, pérdida anual. Estamos perdiendo entre 15 y 20 hospitales todos los años en nuestro PBI por mantenernos en estos niveles. Justamente ayer escuchamos al general y ex congresista Daniel Mora, que estuvo detrás de esta reforma de la educación para la calificación de las universidades y todo, señalar ese punto, y nos decía que el costo de tener una mala educación, precisamente si nos lo cuantificamos, es 2.5% del PBI. Fácil. Y esa mala educación definitivamente tiene que venir acompañada por estos malos resultados, ¿no?, en el tratamiento de la anemia y la desnutrición en la época infantil, porque no tienen las capacidades cognitivas para llegar a comprender bien, ¿no?, las lecturas, la matemática y todos los componentes educativos que tiene que recibir ese niño en su crecimiento, ¿no? Así es, en las universidades americanas ponen como requisito que una persona no puede ingresar a la universidad si no está con 130 de IQ, por ejemplo, ¿no? Bueno, el promedio peruano, por si acaso, está en alrededor de 85. O sea, tenemos una brecha impresionante, ¿no? Pero aparte de eso, quisiéramos señalar, ya que se han puesto un contexto en el cual se tiene que dar un tratamiento a este tema. Yo recuerdo que hace unos meses, precisamente en Perumín, en Arequipa, se discutió este tema dentro de las presentaciones que se hicieron en los aspectos sociales, ¿no?, el aspecto del enfoque social de cara entonces al desarrollo del país. Y recuerdo muy bien que la ex ministra, en ese momento estaba ministra, la señora Molinelli, dijo una cosa que... Del MIDIS, ¿no? Sí, del MIDIS en ese momento. Dijo una cosa que dejó seriamente preocupados a muchos, ¿no? Cuando dijo, ¿qué cosa hacemos? O sea, estamos invirtiendo muchos millones de soles en las campañas, ¿no?, en los programas de alimentación, en los programas de nutrición, en las campañas que van dirigidas a tratar de bajar los índices de anemia y desnutrición en el país. Pero tenemos un factor fundamental que no estamos resolviendo, que es el acceso a los servicios básicos. Dijo, ¿qué hacemos nosotros con tantos programas, nutrición, le damos desayuno, les damos almuerzo, los cuidamos en los colegios, cuando esos niños regresan a su casa y toman un vaso de agua, ¿no?, que no es potable, un agua que está contaminada, y finalmente nos tira al suelo todo? Así es. Ahora, esto es un tema de gobernanza. La organización para resolver el problema de la anemia está mal hecho. Debemos tener una gobernanza, un consejo de notables, de personas, no necesariamente tienen que ser todos médicos, que le haga el seguimiento al problema de la anemia. Segundo, debemos conocer el nombre y el apellido de cada uno de los niños anémicos en el Perú. Son 1 millón. Bueno, ¿dónde están sus nombres? No me hablen de estadísticas. 45%, 43%, no, dame sus nombres. ¿Dónde viven? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes son las personas responsables que están haciendo el seguimiento de que tomen en su momento la chispita y que posteriormente la madre tenga el suficiente conocimiento para saber qué no debe darle a los niños en determinadas horas en su alimentación y qué sí debe darle? Esto que es relativamente sencillo, que no demanda ni siquiera muchísimo más inversiones, sí
demanda una atención, porque estamos hablando que la RENIEC tendrá que tener en el DNI de los niños cuál es su nivel de hemoglobina en determinados momentos, y lo debe conocer, y tenemos ya las capacidades para hacerlo. Tenemos que tener el consejo que acabamos de mencionar, tenemos que aprovechar la logística de las Fuerzas Armadas. O sea, tenemos todos los elementos para poder nosotros enfrentar la anemia de una manera distinta. Y ya lo mencioné, quien debe liderar esto debe ser el Ministerio de Educación, no lo que alguna vez me dijeron en mi cara, pelada, que no les compete. O sea, a mí me compete. ¿Qué tiene que hacer Edifam, una asociación de laboratorios? ¿Qué tiene de industria farmacéutica? ¿Qué tiene que hacer con la anemia? Bueno, sencillamente porque nos fuimos al Brain y íbamos a lugares donde 9 de cada 10, de acuerdo a las estadísticas, niños eran anémicos. Unas criaturas lindas que venían a saludar porque creían pues que estaban bajando del cielo porque llegábamos en helicóptero, pero 9 de cada 10 inmediatamente me fui, por ejemplo, a una posta, a ver si estaban los brillitos, las estrellitas, las chispitas, y no estaban. Sencillamente no estaban. Y seguramente sí estaban, pero estaban guardadas en un sitio y no las habían utilizado debidamente porque la gente no se da cuenta de lo grave que es la anemia para las criaturas. Es una condena, ¿no? Y aquellos que se mantienen en esta situación porque son los niños de otros, no se les educa, ¿no? No se les informa. Tema de educación. ¿No? Y aquí, así como las Fuerzas Armadas, así como las iglesias, así como los colegios fundamentalmente, que deben ser los núcleos estos de información para los padres de familia. Sin duda, y hay muchísima gente que estoy seguro que estarían dispuestos a trabajar en un voluntariado a favor del seguimiento de estos niños y resolvemos el problema. Me dicen, no, que estos niños de aquí a cuando cumplan se necesitarán como 15 años. Entonces que no vayan al colegio con esa mentalidad, ¿no? O sea, ¿por qué si están estudiando hoy día, para qué van al colegio si recién van a producir dentro de 15 o 20 años? ¿Por qué no hacemos algo realmente contundente, sobre todo diferente, para resolver la anemia infantil en nuestro país? Bueno, usted ya con esta magnífica disertación que nos está dando y que está dando una información descarnada sobre este tema, ya está haciendo algo, y estamos empezando a hacer algo. Nosotros hemos estado insistiendo meses en este tema, porque nosotros llegamos a comunidades y tenemos la información de comunidades. Hace poco el director de salud de Melgar, en Ayaviri, nos comunicaba que 80% de los niños menores de 6 años están con anemia y desnutrición. Uh-huh. Y es más, y hay algunas autoridades de la región Puno, así como del Cusco, que nos dijeron que hay zonas, hay comunidades del 100% de los niños menores de 3 años están con anemia y desnutrición. ¿Y por qué no hacen algo? Son cifras dramáticas. Entonces cuando decimos, ¿qué están haciendo? Bueno, no hay presupuesto. No, eso sí. Bueno, que en realidad los programas, de los ministerios no llegan. O sea, hay una serie de cosas que se dicen. Basta nomás mencionar, por ejemplo, en las épocas del friaje en la sierra, donde mueren los niños. Y nosotros le preguntamos a los especialistas, ¿por qué se mueren esos niños? Esos niños se mueren de frío. O sea, no se mueren de frío. Lo que pasa es que esos niños están malnutridos, están desnutridos, están con anemia y una gripe los puede matar. Dijo, en el mundo ya la gente no se muere de frío. Es raro, porque el frío se combate con calefacción, con abrigos, con lo que sea, pero sobre todo, y el organismo resiste cuando está bien nutrido. Cuando está libre de enfermedades. Entonces estos niños no están expuestos, son muy vulnerables y cualquier eventualidad los puede matar. Entonces todos los años asistimos, y nosotros que estamos llegando a provincias recogemos esas dramáticas informaciones. Realmente nos da primero conmiseración del tema y después indignación, porque en realidad todos los años recogemos eso. Y en la gran prensa nacional ni los medios de comunicación no se preocupan de eso. No, porque en realidad ¿cuántos niños realmente mueren en esas comunidades que nadie los registra, por último? Así es. Y con friaje y todos abandonados. Cuando se inició el año escolar, ¿no?, el defensor del pueblo de Puno hizo una revelación acá. Ellos se han dado el trabajo de ir a las zonas más alejadas, aquellas zonas que están en frontera con Cusco, con Moquegua, en Puno, ¿no? Estamos hablando de Puno porque o del Cusco o en Ayacucho. Y lo que nos decían es,
Acá todavía no han llegado los profesores, acá no han llegado ni la UGEL ni nadie. O sea, los padres de familia están aquí con sus hijos y todavía no vienen para iniciar el año escolar, o sea, están abandonados. Y son niños, y son decenas de niños que están allí, a su suerte. No es un tema de recursos. Recursos hay y han habido. Solo con los sobreprecios que han habido en algunas obras ya conocidas, se estaría resolviendo hace rato el problema de la anemia en el país. En este momento se está gastando menos de un sol por día por niño anémico en el país, lo cual es demasiado bajo. O sea, estamos invirtiendo mal, porque está demostrado que por cada sol que se ponga en el tratamiento de la anemia infantil, la recuperación va a ser de 13 soles. Pocos proyectos, por supuesto que ninguna de las carreteras tiene un retorno tan fuerte como la inversión en anemia en nuestros niños. Y quitándole el lado ya económico, que ya lo hemos mencionado, nos vamos al tema moral, y hay quienes sencillamente lo dejan ahí porque es fácil tener a gente de más allá y que están limitados en su desarrollo, una suerte que alguna vez escuché una palabra muy dura con eso, de esclavitud cognitiva, de unos los privilegiados con relación a los otros que están absolutamente por debajo de los niveles que corresponden cognitivamente. Ese solo cambio haría que nuestro país subiera en su PBI, solamente en ese tema, de manera significativa, para poder tratar de alcanzar a países como Chile, a Bolivia mismo. Los promedios de IQ, un coeficiente intelectual nuestro, está por debajo de esos países. No hablemos ya de Estados Unidos, ni de Australia, ¿no? Ni de Nueva Zelanda, otros países desarrollados. No se nos podría ocurrir. Ellos están por encima de 100, 100 y pico, 90 está Chile, nosotros en 85. Lo sabemos, tenemos los datos, lo sabe todo el mundo, y no quieren salir de su status quo. Vayan a hacer sus campañitas, hagan cartelitos, hagan mucha bulla, tratan de salir en la televisión. No va a funcionar. Ya lo han hecho muchos años, ¿no? Esto requiere ir al campo, caminar, estar allí, acompañar. Tener una gobernanza. En eso sí soy, digamos, muy recurrente en este pensamiento. Debe haber un consejo de lucha contra la anemia, donde estén las instituciones y las personas involucradas en la lucha contra la anemia, estén en este consejo, incluyendo instituciones privadas, porque hay esfuerzos que se están haciendo en el interior del país interesantes, sí, ¿no? Conocemos de que hay empresas mineras, por ejemplo, que están en zonas alejadas, que están tratando de generar programas allí, pero de manera aislada, ¿no? O sea, con esfuerzos propios. Desarticulados. Así es. Por lo menos están intentando, empresas agroindustriales que están tratando de hacer lo mismo. Y pueden llegar a tener ciertos efectos positivos, porque yo puedo subir, como le dije hace un momento, podemos subir la hemoglobina a unos puntos y decir, bueno, ya no hay anemia. Mentira. Porque después de que se termine esa fase, van a volver a la forma de alimentación, ¿no? Y van a retornar a los estados de anemia. Esto tiene que ser arrancar una campaña o una batalla sin punto de retorno. Así es. Ya es. Para adelante. Vamos a construir un nuevo Perú partiendo de la mejora de la hemoglobina de nuestros niños. Adifan, ¿qué está haciendo aquí? Bueno, Adifan tiene dos puntos de responsabilidad social muy fuertes, que son, uno, acompañar a las Fuerzas Armadas en el Brain. O sea, permanentemente hemos estado nosotros entregando medicamentos para el tratamiento de los pacientes. Ya en estos años, del año 2013, que yo recuerde, que se inició en Pichihuilca, para aquellos que conocen el Perú profundo, hasta la fecha se han tenido más de 240.000 tratamientos médicos a través de un hospital de campaña, el Hospital Perú de Salud, las Fuerzas Armadas con su logística
y Adifan con los medicamentos y los médicos, que la mayoría de ellos también son de salud. Eso es una labor casi silente, pero que está permanentemente, ¿no? Todos los meses que no llueve demasiado se van a hacer estas campañas, y en medio de eso es que hemos podido ver que el efecto recurrente es la anemia infantil en el país. Es ahí cuando nace nuestra inquietud, a través de este trabajo que tiene Adifan en el Brain, nace nuestra preocupación por la anemia, porque un poco que no se le daba mucho énfasis al tema. Y ustedes han visto que son en los últimos años, y es porque Adifan salió a levantar la voz, porque no era inaudito que yo me hubiera ido en aquel entonces a Santo Domingo de Acobamba, que mal no recuerdo, donde 9 de cada 10 niños menores de 5 años eran anémicos, y era como casi no se dieran cuenta, ¿no? O sea, la anemia no es que estén flaquitos, la anemia es que se le está generando una lesión, y esos 2 puntos son responsabilidad social pura de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales. ¿Cómo tienen alguna iniciativa para proyectar esto? O sea, mejor dicho, un contagio sano, por ejemplo, de esta iniciativa hacia otras organizaciones. Lo hemos intentado, pero no todas las organizaciones terminan de entender, tienen sus prioridades, ¿no? Y usualmente una organización o un gremio está para defender las necesidades gremiales, sino los intereses de cada una de las instituciones. Estuvimos a punto, en algún momento, de lograr un convenio entre la Cámara de Comercio, ADEX y la Sociedad Nacional de Industria y Adifan para crear una organización llamada ProBrain, pero un poco que se quedó en stand-by, y lo que estamos haciendo es, no vamos a poder avanzar nada si no logramos una gobernanza, ¿no?, centralizada, articulada, que maneje o que tenga o que articule todos estos esfuerzos, que los hay. Hay interés, hay entusiasmo, hay gente que quiere trabajar en esto, pero no sabe cómo. Para eso necesitamos articularlos. Esto tiene que ver también con la presencia activa del Estado, porque esa es la otra pata de la mesa fundamental que tiene que trabajar. Hay, por lo menos, se ha contactado, se ha hablado para poder ordenar estos programas, para que estos esfuerzos no sean aislados o esfuerzos de voluntarismo, solamente, por ejemplo, y que alguna, como usted dice, por ejemplo, en algún momento se pueda generar este tipo de organización, del consejo, de una institución que se encargue estrictamente de este tema. A ver, si esto no nace del presidente de la República, de los presidentes, pero sin una visión política. Los miembros del Consejo deben ser, no puedo decir apolíticos, pero no deben pensar como políticos, deben pensar como nación. Y el primer ministro debe ser el ejecutante. Y el líder de todo esto, el Ministerio de Educación, porque es un problema de educación para la salud. ¿Han logrado llegar a los entornos del presidente, de la presidencia, para este tema? Todavía no. Estamos precisamente en esta suerte de campaña a través de los medios para que se nos vuelva a escuchar, porque la primera vez que se nos escuchó sí se avanzó en el entusiasmo. Los medios de comunicación pusieron no su grano, sus rocas de arena en esto, y el resultado es que hay gente entusiasmada que quiere trabajar, pero, insisto, debe haber una gobernanza especial para el tema de la anemia. ¿Con algún congresista en el Parlamento, con alguien ha conversado, por lo menos que como dicen criollamente, que se compre este pleito, pues ya que hagan algo, o que digan emblemáticamente, vamos a empezar a trabajar en este tema? Bueno, en realidad yo preferiría que fuera una decisión presidencial, de verdad. Tiene que haber ahí una decisión política muy fuerte. ¿A todos? Sí, y los que quieran entran a esta gobernanza, y estoy seguro que va a funcionar. Bien, ingeniero José Enrique Silva Pellegrini, ha sido grato conversar con usted. Con seguridad no va a ser la primera vez que estemos conversando de este tema, y lo felicitamos en realidad que ustedes estén impulsando esta iniciativa, ¿no? No es una campaña, una iniciativa, creo que nos permite sensibilizar a la opinión pública, ¿no? A las autoridades, ¿no? A los responsables, ¿no? Y además usted ha puesto sobre la mesa un tema muy gravitante, ¿no? Educación por encima de todo, ¿no? Así es. RCR, la red que comunica y une al Perú.